Eh, Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luz Jennifer Ortiz Castro. Soy abogada especialista en Derecho Comercial y en Derecho de los Negocios. Eh, Tenemos una firma en Bucaramanga que es Castro Ortiz Gómez Abogados. Y pues agradezco la invitación que me ha hecho María Alejandra para participar en esta conferencia. Entiendo que el público se trata de personas del sector inmobiliario. Con esta charla queremos que ustedes conozcan una valiosísima herramienta, ustedes como afiliados y como usuarios del Centro de Conciliación de La Lonja, conozcan que cuentan con una opción maravillosa que sirve para solucionar los múltiples inconvenientes que se han presentado a raíz de la situación del virus del COVID-19 y las medidas que se han tomado por el gobierno nacional, principalmente el aislamiento, que ha ocasionado tantísimas restricciones para los establecimientos de comercio y, en consecuencia, los arrendatarios que ocupan inmuebles con destinación comercial. Entonces, espero que con esta charla ustedes conozcan esta opción con que cuentan. Voy a compartir con ustedes siempre esta presentación que ven en pantalla. Es importante decirles también que esta herramienta puede utilizarse para buscar arreglar cualquier tipo de conflicto que se presente, no necesariamente inmobiliario, y pues que esta herramienta está a disposición de absolutamente todos los colombianos. Vamos a desarrollar la charla en 4 partes. Una primera etapa, que es la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, la virtualización de ese método, la conciliación virtual, los acuerdos a los que podemos llegar en materia inmobiliaria y las novedades que trajo consigo el decreto 579 del 15 de abril de 2020, para finalmente tener una parte de conclusiones y preguntas. Espero mantener la atención de todos ustedes y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí. Primero vamos a hablar de la conciliación. Vamos a desarrollar este punto en temas específicos. Primero, un rápido señalamiento del desarrollo normativo de este mecanismo, sus características principales, los principios que lo rigen, los efectos que surte, sus ventajas, la situación actual conforme a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica. Y tocaremos el tema de la virtualización para pasar al siguiente segmento. Antes que nada, debo advertirles que la tradición jurídica colombiana es la de acudir al juez de familia, al juez civil, al juez laboral, al juez correspondiente para el asunto del que tratamos. Esa ha sido la costumbre y la mentalidad general colombiana. La mentalidad es: un conflicto lo debo dirigir y arreglar ante un juez. Pero resulta que existen alternativas a la solución de conflictos, nacieron en realidad en virtud de la congestión judicial, pero hoy pueden ser utilizadas de otra manera, con otro ideal. Son los llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos: la conciliación, la amigable composición, el arbitraje. Entonces debemos señalar que con la conciliación estamos en un escenario de administración de justicia que se encuentra establecido y previsto en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 116. Allí, el constituyente habilita a los particulares como yo, para ejercer como conciliadores e intervenir en la solución de los conflictos. Un conciliador, conforme a la Ley 640 de 2001, que desarrolla el mecanismo de manera completa, es un tercero completamente ajeno a la controversia que busca intervenir para colaborar en que las partes que están inmersas en una situación que seguramente consideran difícil de resolver puedan poner fin al asunto que los está atormentando. Es un mecanismo que se caracteriza porque es autocompositivo, es decir,
Las partes por sí mismas pueden llegar a los acuerdos, se dictan su propia sentencia, es lo que suelo decirles a las partes en mis audiencias, sin que nadie se los imponga. De allí es una herramienta voluntaria, autónoma, en derecho para nuestro caso, es de carácter universal, es decir, cualquier persona puede acceder a ella, en donde se discuten derechos de libre disposición. Se rige por un principio fundamental, que es el de la confidencialidad, y aquí voy a hacer una pequeña pausa. La confidencialidad implica que las partes no puedan grabar la audiencia, y aunque lo hagan, esa grabación no podrá usarse como prueba en un eventual proceso judicial. Significa también que no quedará registro ni de audio, ni de video, ni por escrito, de lo que se va a discutir durante la audiencia de conciliación. Y que aunque no haya acuerdo, nada de lo dicho podrá ser usado en contra de nadie. Es súper importante porque ese ropaje de confidencialidad es el que permite que haya, por ejemplo, confesiones de responsabilidad o de hechos sin que existan consecuencias para las partes, porque no quedará registro de ello. Otro de los principios que caracteriza a este mecanismo es el de la buena fe. Y es que es importantísimo y vendrá a ser importante porque nos va a servir como base para la implementación de la conciliación virtual. Básicamente se trata de que partimos de la base de que todos actuamos correctamente y sin querer engañar al otro. Es un principio constitucional. Debemos partir de que cualquier conflicto tiene una base no solamente monetaria, sino que muchas veces se trata de personas que han tenido algún tipo de relación, ex socios, ex parejas, ex contratantes, de modo que es importante tener en cuenta estos principios de confidencialidad y de buena fe como una forma que tenemos para lograr el desahogo social, la reparación del tejido social, que es otro de los fines de la conciliación. Para acceder a la conciliación es necesario que estemos discutiendo sobre derechos de los que podamos disponer. Entonces, por ejemplo, no es posible conciliar un cambio de nombre o un asunto que se relacione con si se le paga o no una liquidación a un extrabajador, ni mucho menos podemos conciliar acerca de la responsabilidad penal de una persona que cometió un homicidio, por ejemplo. Sin embargo, podemos llegar a acuerdos sobre montos de dinero, deudas, fecha de entrega de inmuebles, pago de obligaciones, divorcios, disolución y liquidación de sociedades conyugales, que debe ser lo que se vendrá después de esta cuarentena, entre otros asuntos. Debo hacer la salvedad de que si el tema a discutir se trata de un conflicto con el Estado, entonces ahí debemos acudir ante la Procuraduría General de la Nación. O si el conflicto es con un trabajador, entonces debemos ir ante el Ministerio del Trabajo. Por lo demás, podemos acudir ante las notarías, los distintos centros de conciliación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría misma. Lo ideal, recomendadísimo y lo más cómodo, obviamente, siempre van a ser los centros de conciliación. Tengo entendido que ustedes, los afiliados a la Lonja, pueden acudir al centro de conciliación, que es un estilo boutique muy bonito y que está adecuado muy a la forma, a la medida de un espacio ambientado para lograr acuerdos. O el resto del país acudir a los centros de conciliación de las distintas cámaras de comercio. Allí recomendamos estos centros con los que ustedes cuentan y con los que contamos en el país, porque encontramos personas capacitadas, personas expertas en el asunto, tecnología de punta, un ambiente ideal, como les he dicho, un ambiente amigable, elegante,
que permite crear justamente ese entorno que uno busca para lograr acuerdos. Otros requisitos que haya para acceder, aparte de la disponibilidad del derecho: conocer los datos de quien se va a convocar, presentar una solicitud en la que se relacionen de manera sucinta los hechos y lo que se pretende conciliar, realizar el pago de una tarifa que establece el centro de conciliación o la notaría a la que se acuda, e ir con la mejor disposición, siempre. Es cierto, y creo que todos lo han escuchado, que se trata a veces de un requisito de procedibilidad. Es decir, en muchas ocasiones la conciliación es obligatorio acudir a la conciliación para poder acceder al juez o a la justicia ordinaria. Esto, sin embargo, es en casos específicos. El ideal, en realidad, y lo que todos quienes creemos en este mecanismo como un medio de justicia real y efectiva, es que siempre pensemos en la conciliación como el camino idóneo para dar fin a cualquier problema que tengamos, con contratos, con obligaciones comerciales, temas de entregas, con todo lo que ya les he dicho. Este instrumento tiene unos efectos legales que permiten que no solamente sean el ideal de justicia real y efectiva que les acabo de nombrar, sino que genera que se trate justamente de un escenario de administración de justicia eficaz y objetivo. No es solamente un ideal, es una realidad que es un modo de solucionar conflictos efectivamente. Antes les dije, las partes se dictan su propia sentencia. Esto porque cuando se llega a un acuerdo conciliatorio, yo lo dejo ahí resaltado, el mismo se consignará en un acta de conciliación que es producto de una decisión tomada entre las partes, obviamente con la intervención y la ayuda de un conciliador, pero no ha sido impuesta por absolutamente nadie. Un juez no ha determinado un ganador y un perdedor. El acuerdo conciliatorio tiene un efecto jurídico, hace tránsito a cosa juzgada. Esto significa que equivale a una sentencia. Entonces, de ese asunto, de esos hechos y esas pretensiones específicas, no se volverá a hablar ni a discutir nunca más. Los hechos y pretensiones quedan absolutamente zanjados. Ahí queda terminado el asunto. El acta de conciliación, por su parte, tiene el efecto de que presta mérito ejecutivo. ¿Y eso qué es? Es que es como un cheque, como un pagaré, piensen en una letra de cambio, a favor de alguien o de varias personas. Como a raíz de la conciliación se genera un compromiso u obligación, o compromisos y obligaciones de ambas partes o de alguna de ellas, la conciliación cuenta con la ventaja de que el acta presta mérito ejecutivo, es decir, permite que en caso de que una de las partes incumpla con las obligaciones que ha contraído en el acta de conciliación, la parte que considera que hubo incumplimiento puede acudir directamente al juez mediante un proceso ejecutivo para que lo obligue a cumplir. Se ahorra el camino largo de un proceso declarativo, toda esta discusión para después probablemente tener que ir al juez nuevamente. Debo hacer aquí una anotación importante para los arrendadores, que es que cuando se trata de acuerdos sobre entrega de inmuebles, en caso de que el arrendatario no cumpla con la fecha de entrega pactada, dará lugar a que el arrendador no tenga que acudir ante el juez, ni mucho menos intentar un proceso de restitución de inmueble arrendado, ni un ejecutivo del acta, ni el proceso largo de restitución, que en teoría debería ser corto, sino que solicitará al centro de conciliación que expida un documento dirigido a la autoridad de policía, a las inspecciones de policía en realidad, para que se ordene y se haga de manera directa una entrega especial. Es decir, sin necesidad de procesos adicionales ni de absolutamente nada adicional.
es una opción supremamente ventajosa para el sector inmobiliario. Otro efecto importante es que con la radicación de la solicitud de conciliación se genera una suspensión del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad. Por general es 3 meses. Más adelante vamos a hablar de las reformas que se ha hecho en el estado de emergencia. De modo que contamos con un tiempo muerto, es decir, en este tiempo no corren términos para tengo que correr antes de que yo pierda mi derecho para presentarme ante el juez, sino que en ese tiempo podemos buscar una solución a la controversia de manera tranquila porque no está contando en contra de nadie ese término de 3 meses. Bueno, lo que he dicho hasta aquí, que ustedes han escuchado hasta este momento, y a pesar de saber que las comparaciones realmente son odiosas, me voy a tomar el atrevimiento de comparar en todo caso la conciliación con el proceso judicial, para hacer énfasis en las ventajas que tiene el mecanismo. En realidad, las dos opciones, conciliación y justicia ordinaria, son válidas, son legales, son adecuadas, pero solamente hay un escenario ideal. En la conciliación encontramos un escenario amigable. Como les dije antes, los centros de conciliación están adecuados para que haya un espacio de encuentro entre las partes, un espacio de conversación, de negociación, mientras que en la justicia ordinaria siempre habrá un espacio de confrontación. Siempre las partes habrá un demandante y un demandado. La agilidad en el trámite. Realmente en la conciliación, como les dije, son 3 meses y ya. Estado de emergencia, 5 meses y ya. Sin embargo, en la justicia ordinaria tenemos un trámite que en teoría debería ser de 1 año y medio, pero estoy segura de que la mayoría de ustedes han vivido procesos de mucho más tiempo. Y eso representa un gran costo, no solamente en tiempo, sino en dinero. Con la conciliación tenemos la posibilidad de decidir por nosotros mismos. Absolutamente nadie va a hacerlo por nosotros. Mientras que en la justicia ordinaria va a haber una decisión impuesta por un juez. De modo que en la conciliación habrá un gana-gana, ambas partes, aunque tengan que ceder, van a resultar teniendo un resultado favorable y además van a haber dado solución a su pena. Mientras que en la justicia ordinaria absolutamente siempre va a haber un ganador y un perdedor. La conciliación representa justicia real, porque la justicia tardía definitivamente no puede considerarse justicia. Y la conciliación genera automáticamente un cheque al portador, mientras que la justicia ordinaria, después de una decisión constante, agotadora, también producirá una sentencia, pero muchas veces después de tanto tiempo resulta siendo lo que llamamos una sentencia para enmarcar. Yo les confieso que no solamente soy conciliadora, sino que además también llevo casos ante los jueces. Me llaman abogada litigante. No me gusta porque no se trata de pelea, no me gusta el nombre. Pero el caso es que inclusive, siendo litigante, siempre busco la negociación. Porque está claro que la conciliación es el mecanismo idóneo de resolución de conflictos. Sin embargo, debo decir que muchas veces las partes no están preparadas para llegar a un acuerdo en un primer acercamiento. Probablemente la conciliación fracase en la audiencia de conciliación, extraprocesal y preprocesal. Pero debo contarles, y quiero que tengan claro, que este mecanismo puede utilizarse en cualquier etapa de un proceso. Es decir, judicial, dentro de un proceso judicial también se puede utilizar siempre que no se haya dictado sentencia. De modo que es la oportunidad para decirles que al centro de conciliación también pueden llevar todos los asuntos que estén ante los jueces y que tienen meses o años, que además ahorita están detenidos porque no hay servicio de la rama judicial, pero de los que ustedes quisieran salir porque realmente los atormentan psicológicamente.
es que esta solución psicológica da la conciliación, porque tener conflictos siempre nos resta paz. Entonces, tengan en cuenta esa posibilidad. A raíz de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 417 de 17 de marzo de 2020, en donde se tomaron distintas medidas, entre ellas la del aislamiento obligatorio, que por lo pronto va hasta el 26 de abril, ¿no? Vamos a ver. Se profirió el decreto 491 y el decreto 564 de 2020, que en materia de justicia, puntualmente, y en vista de que no es servicio de la rama judicial ahorita mismo, pero hay necesidad de dar solución a muchas diferencias e inconvenientes que se han venido presentando justamente a raíz de las medidas que se han tomado, pues se abrieron opciones o se le recordó a la gente que existen otras opciones. Estas normas que les acabo de nombrar y puntualmente lo que ven en pantalla, le dan el lugar privilegiado que merecen los mecanismos alternativos de solución de conflicto. El mensaje, para mí, es decirles a las personas, a los ciudadanos, que la justicia sigue operando. Resalta el hecho de que son mecanismos flexibles en donde las limitaciones prácticamente no existen y que permiten que cualquier persona pueda acceder a ellos. Lo que claramente quiere el gobierno, gracias a Dios, es que haya continuidad en la prestación de servicios de justicia eficaces y efectivos. En el decreto 491, obviamente no se los voy a nombrar todos, sino que me voy a referir específicamente al artículo 10, que ven en pantalla, podrán darse cuenta que se tomó la determinación de dar continuidad a los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de solución de conflictos por medios virtuales. Entonces aquí ya vamos aterrizando a la alternativa que para ustedes será novedosa y que es adecuada y excelente para el momento histórico en que nos encontramos. Esta norma es el llamado a que hagamos uso de medios electrónicos y virtuales para seguir prestando un servicio de justicia como el de la conciliación. Importante saber que seguimos habilitados para colaborar en la solución de diferencias, que ahora el término de duración del trámite, abajo a lo que me refería antes, en la parte de abajo de la norma encuentra, ya no es de 3 meses, sino de 5 meses, permitiendo que a pesar de la dificultad de manejar adecuadamente el escenario de que les hablé antes, físico, de crear el ambiente para acercamientos entre las partes, porque no es lo mismo sentarse en una sala de conciliación, en un lugar que está adecuado para arreglos, a hacerlo ante un computador. Sin embargo, este término mayor y esta posibilidad virtual nos dan la opción de que no estemos corriendo para dar solución al conflicto, sino que le dediquemos el tiempo que merece. Lo que debemos entender es que el llamado es a la virtualización. Es la hora de que usemos las herramientas que nos apoyan en realidad al día a día, también para la obtención de justicia. Vamos entonces a la conciliación virtual, la segunda parte de nuestra charla. Vamos a tocar unos punticos, pero antes debo recomendarles un artículo buenísimo que ha escrito un colega conciliador a este respecto de la conciliación virtual, con base en el cual en realidad tuve en cuenta para ayudarme a diseñar esta parte de la presentación que les estoy haciendo el día de hoy. Es el doctor Ariel Fernando Rincón Almeida, y ahí en pantalla encuentran el link si desean posteriormente consultar el contenido del artículo y revisarlo. Vamos a hablar de un marco social, uno legal, un manejo que debe dársele a las audiencias por parte del conciliador cuando nos encontramos en este tipo de conciliaciones,
incluyendo puntos que debe prever cada conciliador para su desarrollo. Vamos a reenfatizar en la confidencialidad, en la universalidad y en las no limitaciones en manejo de plataformas. Vamos a manejar el tema de terceros durante la audiencia y la buena fe para actuar. La ejecutividad del acta va a ser el último tema y unos consejos, no legales, sino prácticos que voy a ir dando durante cada punto que vamos tocando. El marco social, entonces, es algo sencillo en realidad. Es partir de la base de que el derecho avanza conforme la sociedad lo hace. Primero vienen los cambios sociales. Luego, las normas se adecúan a esos cambios sociales. Es la lógica que todos los abogados aprendemos. La verdad que ese es un problema actualmente porque la rama judicial, por ejemplo, no ha adecuado su sistema para que podamos estar funcionando la justicia al 100% en una situación como la que estamos viviendo. Sin embargo, ventaja es que los centros de conciliación, si pueden funcionar, están dispuestos a hacerlos, a continuar prestando el servicio como de lugar, y además que tienen el llamado para hacerlo por parte del gobierno nacional. Entonces, el primer paso es, ya se podía porque en realidad nada lo impedía, pero ahora hay una norma, la que atrás les señalé, que indica que debemos acudir a los medios virtuales para llevar a cabo la conciliación. Abogados, centros y partes debemos interiorizar esa herramienta para proceder a implementarla y para dirigir todo nuestro actuar a desarrollar la conciliación virtual. La parte más difícil en realidad, en mi criterio, es el tema de la confianza. Creer en que sin firmas, sin papeles físicos, habrá un acuerdo real, ejecutable, válido, legalmente válido y vinculante. Ese en realidad es el reto. En relación con el marco legal, tenemos nuestra querida Ley 640 de 2001, que en su artículo primero, que les pongo en pantalla, no señala como requisito del acta de conciliación ninguna firma. Sin embargo, la costumbre y la tradición nos han llevado a exigirlas, la del conciliador y las de las partes. Pero en teoría no se necesitan. Me voy a permitir leerles, esto es muy corto, el artículo primero de la Ley 640 de 2001. Dice, el acta del acuerdo conciliatorio deberá contener lo siguiente: lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación. Identificación del conciliador. Identificación de las partes, de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. Relación sucinta de las pretensiones, motivo de la conciliación y el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Por favor, díganme en qué parte de allí se encuentra el requisito de que exista una firma. No se necesitan. De hecho, al interior del gremio hemos discutido el asunto y en Bucaramanga, puntualmente por hablar del lugar en que hemos implementado el mecanismo, hemos considerado que para darle el ropaje jurídico basta con la firma del conciliador para que el acta sea totalmente ejecutable, válida y cumpla con la ley, obviamente siempre que cumpla con los otros requisitos también. Porque justamente la Constitución Nacional, en su artículo 116, que les comenté al principio, habilitó a que los conciliadores seamos operadores de justicia, como los jueces, como las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. De modo que lo que firmamos como conciliadores podemos dar fe de ello, porque lo estamos haciendo no como personas particulares, sino como investidos de calidad jurisdiccional.
Tenemos unos puntos importantes a tratar en implicaciones legales. El manejo de la información. Primero tenemos que dar la debida identificación de las partes. Debemos cerciorarnos de que quienes tenemos en cámara, de que quienes citamos y están con nosotros en la videoconferencia, sean realmente coincidan con quien se pretende citar y con quien estoy viendo. Que el documento que me muestran para acreditar la identificación de las partes, documento de identificación, sea el idóneo, sea real, verdadero. Pero además lo único necesario no es eso. Hay una cosa súper básica, súper elemental, mi querido Watson, de la que debemos partir. Es que las partes se conocen, las partes se reconocen. Entonces, ese reconocimiento recíproco entre ellas nos debe permitir dar una luz de identificación plena y una validación de estar actuando con quienes son. Debemos obviamente además contar con datos para comunicarnos con las partes. Entonces, tener el WhatsApp, el celular, el correo electrónico, y no solamente las direcciones físicas a las que estamos acostumbrados generalmente y tradicionalmente a tener, sin más. El reto en realidad no es solamente para las partes consiguiendo la información, sino también para el conciliador, que debe contar con la mayor forma de contacto posible para poder convocar la reunión, para poder desarrollar la reunión. Entonces, por ejemplo, contar con un plan A, B, C y Z, porque si estamos desarrollando la reunión en Skype o en Zoom o en cualquier plataforma y de pronto se cae la plataforma o hay cualquier falla técnica, poder acudir rápidamente a un plan B, a una llamada WhatsApp, a otra plataforma, a comunicaciones simultáneas mediante mensajes de texto, de datos, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Cualquier opción, siempre teniendo distintos planes y siempre contando con la mediación del conciliador y la simultaneidad. La firma digital es el segundo punto que viene en la presentación. Este tema ha sido un embrollo real, ha sido un debate constante, porque justamente retomando el principio de buena fe, que incluso les dije está en la Constitución Política Nacional, que se supone que rige todo nuestro actuar y del que los abogados hablamos y hablamos, normalmente solemos exigir, hay una cultura de exigir todo autenticado, jurado, enmarcado en cuadros contragrabados, mejor dicho, ¿dónde está el principio de buena fe? Antes de que saliera el decreto ley, que les leí atrás en su artículo 10 y 11, que ya vamos a mirar, y de que el tema ya era debatido antes de que tuviéramos esta situación, y además que desde 1999 hay una ley que nos permite utilizar la firma digital. El tema era si debíamos contar con firma digital de certicámara, o si bastaba confirmar y digitalizar la firma, o si simplemente era suficiente con la firma del conciliador en el acta física que quedaba en el centro de conciliación, que igual luego se iba a entregar a las partes. Esta discusión en realidad nos llevaba horas y horas y evidentemente hubo consensos, pero siempre quedaba la duda de, bueno, ¿y qué va a interpretar un juez? ¿Qué va a decir un juez en un eventual lío acerca de la veracidad del acta, de su idoneidad, de su validez? Ahora, vuelvo a ponerles en pantalla el decreto 491, pero ahora el artículo 11, en la parte que nos interesa, quedó claro y zanjado. Por lo menos durante el estado de emergencia, podemos escanear la firma
y eso es el equivalente a la firma electrónica y allí estará digitalizada. Entonces dice, durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente decreto, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas según la disponibilidad de dichos medios. Entonces, por lo pronto, tenemos claro que podemos escanearla. Dice que cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este medio. Obviamente se toman medidas, entonces los centros de conciliación van a tener X o Y plataforma habilitada. Los conciliadores podemos blindar el acta resultante, el acta virtual resultante, entonces podemos enviar dentro de un correo electrónico, dentro del cuerpo del correo, no como archivo adjunto, el contenido del acuerdo al que han llegado las partes, se envía a ambas partes y que ambas partes, cada una, responda que está de acuerdo con el acuerdo para blindar el tema. Pero está claro que podemos llegar a acuerdos virtualmente. Eso es simplemente una opción para blindar, como les digo, o sea, no es una cosa que esté normativamente considerada. El otro tema es el de la coordinación logística, que viene en amarillo. En realidad, en lo referente a mecanismos alternativos de solución de conflictos, no hemos tenido ningún tipo de restricción en el uso de medios virtuales. De hecho, en arbitraje ya es un avance de años y es una cosa que ya se ha creado, se ha tratado justamente el asunto de la firma digital, de la firma escaneada, de la asistencia de árbitros o partes a través de medios electrónicos y no ha tenido ningún tipo de problema ni de complicación que represente repercusiones de nulidades o falta de algún requisito de forma para que sea adecuado el trámite. Sin embargo, digamos que en la conciliación aún nos falta un poco en el desarrollo al respecto, justamente por las múltiples desconfianzas que se generan en puntos específicos, que es lo que venimos desarrollando. Las comunicaciones son súper importantes. Lo que debemos lograr es que haya comunicación simultánea, el llamado a comunicación simultánea. Siempre con mediación del conciliador, insisto, con su intervención, con su dirección, pero esa comunicación simultánea no tiene una plataforma específica definida, podemos hacer uso de cualquiera. Idealmente debería hacerse mediante videollamadas, ¿cierto? Para que podamos vernos, para que nos reconozcamos, para que nuestros gestos colaboren con la solución del conflicto, para que podamos generar de alguna forma el acercamiento. Entonces podemos utilizar Zoom, podemos utilizar Webex, Teams, Skype, lo que sea. Lo importante es que esté clara y previamente definida la plataforma que vamos a utilizar. Sin embargo, la idea es garantizar el acceso real y efectivo a todas las personas. De modo que está previsto normativamente, por ejemplo, que si una de las partes manifiesta de manera sumaria, es decir, simplemente dice, no puedo, no tengo forma de acceder a un computador, no tengo internet, no tengo suficiente ancho de banda o lo que sea, y no puedo mantener comunicación ni siquiera por mensajes, no sé hacerlo, pensemos en una persona, un adulto mayor, que no tenga quien le colabore. Entonces, la consecuencia es que se deberán suspender las actuaciones. Entonces, todo va perfecto hasta que todos podamos utilizar los medios. Esto es para garantizar la igualdad y el debido proceso, que son principios constitucionales que debemos respetar en todos y absolutamente todos los actuares procesales y extraprocesales que se lleven. Por último, el centro de conciliación es un actor importante también en estos menesteres. Entonces tenemos que debe garantizar que se puedan radicar virtualmente las solicitudes, que se comunique la designación al conciliador por medios expeditos,
que exista el expediente virtual al que puedan acceder tanto el conciliador como las partes, que el pago de las tarifas pueda efectuarse por medios electrónicos y que sean medios de fácil acceso, que las citaciones se realicen de manera virtual y se pueda verificar el envío por correo electrónico y el efectivo recibido y apertura del correo. Además, que se adviertan esas citaciones que se realizará la audiencia de manera virtual o las instrucciones para hacerlo, para coordinarlo, la plataforma, etcétera, aunque en realidad eso ya es más tarea del conciliador que del centro de conciliación, pero el centro debe prestar su colaboración en la coordinación de agenda, en garantizar la plataforma, la seguridad, los medios. Y luego deberá haber garantía de que exista un archivo digital de la actuación completa y de la posibilidad de radicar, como se hace ahorita mismo, ante el Ministerio de Justicia. Luego tenemos el asunto de la confidencialidad y la buena fe. Nuevamente, la confidencialidad, les dije atrás, es un principio, es una garantía, es un ropaje hermoso de la conciliación. Permite que las partes se comuniquen libremente, que hablen sin prevenciones, sin vigilancia, sin guantes, pero también permite que se haga una especie de catarsis, o sea, de desahogo, de liberación. Sin embargo, la pregunta aquí en la conciliación virtual es, ¿y cómo garantizo este principio, ese ropaje, esa belleza, si cada uno está en su dispositivo electrónico? Lo primero es decirles que en cualquier caso, por tratarse de un tema legal, ningún juez podrá aceptar como prueba idónea una grabación de lo que se dijo durante una audiencia de conciliación antes de llegar a un acuerdo conciliatorio. Pero pensemos que cabe la duda. Entonces, ¿qué hacemos? Las plataformas, algunas, permiten impedir que quien no es el hosting de la reunión, el dueño, el que la creó, grabe la comunicación. El resto no pueden hacerlo. Pero, además, aquí debemos creer y aplicar el principio de buena fe. Debemos creer que estamos tratando con personas de bien, con personas que realizan sus actuaciones de manera adecuada, confiar en que las advertencias que el conciliador realiza en el momento en que se inicia la audiencia de conciliación, que se instala la audiencia de conciliación, serán suficientes. La otra lista importante es el de las reuniones privadas, es cuando se llevan a cabo audiencias de conciliación, es súper importante y son súper importantes las sesiones privadas entre las partes, conciliador con una parte, conciliador con otra parte, sin la presencia del que no está en ese momento, sin violentar ningún derecho. Muchas veces necesitamos hablar de X o Y tema específico que se toca durante la audiencia, pero que de pronto no es conveniente nombrar en presencia de ambas partes, que resulta en realidad siendo bastante productivo y fructífero a la hora de lograr un acuerdo, pero si nos encontramos en una plataforma virtual, todos estamos reunidos. ¿Qué hacemos? No podemos confiar en simplemente silenciar micrófonos para poder hablar con el otro, porque esto puede generar algún tipo de error humano que eventualmente nos afecte el posible acuerdo. Entonces, previo al inicio propiamente de la audiencia de conciliación, debemos definir cómo manejar este punto. Entonces, por ejemplo, podemos establecer que vamos a colgar llamadas o que en caso de reuniones privadas vamos a llamar por otro medio o vamos a escribir, pero siempre respetando la igualdad de las partes, siempre respetando que el otro sepa que vamos a hacer eso. Y el asunto no es tanto la forma, sino que quede definido previamente cómo vamos a llevar a cabo esas sesiones
y contar con la aprobación de todos los presentes. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y si alguien incumple lo pactado en el acta, producto de una conciliación virtual, el acta de esa audiencia es válida? Pues claro que lo es y por eso es que estamos aquí. Entonces, siempre que haya una plataforma adecuada, una coordinación adecuada, que se encuentre plenamente aprobado el acuerdo por las partes y que exista firma del conciliador con garantía de que haya un expediente digital al que tengan acceso las partes y que posteriormente se pueda revisar, habrá lugar de acudir al juez en caso de incumplimiento y pedirle que haga cumplir el pacto, honrando el acuerdo entre las partes a través de una acción ejecutiva cuando hablamos de un acta de conciliación producto de una conciliación virtual. Ahora pasamos al tema que supongo que es el que más les interesa. Espero no tenerlos cansados con mi discurso, sino al contrario interesados, y es el asunto de los acuerdos en materia inmobiliaria. Vamos a hablar de la situación, del problema, las opciones que tenemos de solución, los puntos que podemos acordar y los que no, y los temas específicos que trató el decreto 579 del 15 de abril de 2020 a este respecto. La situación, estoy segura de que todos se han dado cuenta, ha generado unas restricciones que tienen el sector inmobiliario en realidad en arenas movedizas diariamente. Solicitudes de condonaciones, de prórrogas de contratos, desistimientos de contratos que no se alcanzaron a perfeccionar con la entrega, peticiones de reducción de canon de arrendamiento. Ese es el diario vivir actual de las inmobiliarias y del sector inmobiliario en general. Todos estos asuntos pueden ser conciliados, todos, absolutamente todos, y lo podemos hacer mediante conciliación virtual. El llamado al gobierno, e incluso del decreto que salió ayer, el bello 579, ay, perdón, que es muy diapositiva, es el de negociar, el de buscar acercamientos, el de conciliar, el de generar acuerdos entre las partes. La verdad es que el margen de disposición del gobierno nacional en esta temática no pudo ser muy amplio y fue discreto, fue adecuado, un concepto, porque es que los intervinientes aquí son muchos. La cadena de este medio inmobiliario se afectaría gravemente en caso de que el gobierno, de que las determinaciones se fueran a favor de uno o de otro de los miembros de esta cadena, y debían tomarse medidas neutrales que dejaran puntos claros, y fue lo que se hizo. ¿Qué podemos hacer con la conciliación? Va a ser la pregunta de ustedes. El problema es la situación de aislamiento ha generado afectaciones. En nuestro sector puntualmente, el cierre de negocios y establecimientos de comercio, la disminución de ingresos de la población, la imposibilidad de explotación de los inmuebles, la imposibilidad de mostrar inmuebles para venta o renta ahora mismo. Y todo redunda en una consecuencia, que es los arrendatarios no quieren, pero porque en realidad no pueden pagar, y trasladan solicitudes a la inmobiliaria como arrendadora, alegando fuerza mayor o caso fortuito en la mayoría de los casos, que en realidad en mi concepto no se constituyen, con el fin de que les sean otorgadas determinadas garantías a las que creen que tienen derecho o creían hasta el 15 de abril que hubo claridad al respecto. Obviamente ahí no termina el asunto con las solicitudes a las inmobiliarias, sino que además el propietario, en cualquier caso, deberá intervenir para aprobar o improbar las solicitudes de los arrendatarios. Y además debemos tener en cuenta a la afianzadora o a la aseguradora, porque en principio ellos deberían responder por el siniestro reportado de cánones no cubiertos. Pero con toda esta magnitud de solicitudes, creo que pueden buscar la forma en que no deban hacerlo, o deberá haber
prósperos mayores de los normales. ¿Quién se iba a imaginar que Cine-Colombia, Arturo Cayo, Crepes and Waffles no fuera a funcionar? Estuvieran cerrados. Nadie. Entonces es una situación absolutamente anormal que ha generado todo tipo de problemas. Ante ese escenario real que estamos viviendo en el sector, debemos buscar soluciones posibles. Entonces, ¿qué podemos hacer? La verdad que si hubiera juzgados habilitados en este momento, si hubiera funcionamiento de la rama judicial, seguramente el llamado y el actuar de los arrendatarios sería el de buscar la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias, hacer uso del artículo 868 del Código de Comercio, que resultaría en una terminación de los contratos. Pero entonces ahí caeríamos en un riesgo enorme de que un juez decida por nosotros, de que resulte habiendo fallos en distintos sentidos y haya una inseguridad jurídica enorme, o de pronto podríamos encontrarnos con que se creara una línea proteccionista del arrendatario, o una línea proteccionista del arrendador, o una línea proteccionista del sector afianzador o asegurador. Entonces, no sabemos. Eso sería terrible. Ese sería un escenario que no existe en este momento. Lo que podemos hacer por lo pronto es lo que tenemos ahora, acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación o la amigable composición, o a los acuerdos directos, una transacción, un contrato de transacción. Esto es la forma, lo que tenemos que hacer es precaver litigios futuros, es dar solución pronta, efectiva, apropiada, justa y además solidaria con el momento histórico en que nos encontramos. El llamado también para todos es el de la solidaridad. Vamos a llegar a los siguientes acuerdos específicos. Entonces, ¿qué podemos acordar? ¿Qué podemos acordar, bien sea en un escenario de conciliación o amigable composición, bueno, de conciliación llamémoslo ahorita, o en un escenario contractual de transacción? Podemos acordar condonación total o parcial de cánones o de intereses. Podemos acordar la refinanciación de cánones, es decir, que se paguen de manera progresiva en un futuro acumulado con los cánones que se causen después. O sea, podemos acordar suspensión del cobro de cánones de arrendamiento. Podemos acordar por parte de las inmobiliarias, por ejemplo, el no cobro por gestión de todo lo que ustedes hacen prejudicial de cobro a los arrendatarios. Podemos acordar la entrega anticipada de inmuebles siempre que medie autorización de la autoridad municipal para efectuar el traslado de los bienes. Podemos acordar el tema del reajuste del canon de arrendamiento y podemos hacer acuerdos respecto de la prórroga de los contratos. Pero, ¿qué no podemos pactar? ¿Qué prohibición hay? ¿Qué no podemos incluir en esos contratos de transacción o en esas conciliaciones y actas de conciliación? No podemos pactar cobro de penalidades, intereses moratorios, indemnizaciones ni sanciones de lo que se genere o se cause desde abril 15 de 2020 y hasta junio 30 de 2020. Todo lo que acabo de decirles va muy de la mano con las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante el decreto 579 de abril 15 de 2020, de modo que vamos a articularlo para contar con la información completa, ¿cierto? Tenemos una especie de top 10, pero en realidad es top 6 en relación con las medidas del sector inmobiliario. Unas anotaciones por hacerles al respecto y pasamos a las conclusiones y preguntas. Ese top 6 del decreto 579-2020 nos indica específicamente: entre abril 15 y junio 30 de 2020 no habrá desalojos. Entre abril 15
y junio 30 de 2020 se aplazará el reajuste del canon que estuviera previsto en este tiempo, pero vencido este plazo, deberá pagarse de forma retroactiva y proporcional dicho incremento. Es decir, si mi aumento iba a ser, no sé, equivalía en dinero a 50.000 pesos y estamos hablando de 3 meses, entonces son 150.000, que después vamos a acumular, después de junio 30, en los cánones subsiguientes de la forma en que acordamos. No existe condonación dictada por el gobierno, pero se hacen llamados a que las partes hagan acuerdos privados sin penalidades, como les he dicho hace un momento. 4. Los contratos que estaban estaba contractualmente pactado que su finalización y la entrega del inmueble se iba a efectuar entre el 17 de marzo de 2020, en este tiempo, se va a prorrogar automáticamente, es una prórroga sui generis, hasta el 30 de junio, salvo acuerdo en contrario. Quinto, el inicio de los contratos de arrendamiento que estaba previsto desde el 17 de marzo de 2020 y por este tiempo se suspenderá hasta el 30 de junio de 2020, salvo acuerdo en contrario o una entrega material del inmueble. Y sexto, las exenciones. ¿Quiénes son los cobijados? Los arrendamientos de vivienda, los comerciales, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que estén registradas ante el Ministerio del Interior. El resto del decreto habla de propiedad horizontal. Entonces, en tema puntual nuestro, ¿qué tenemos? Tenemos una suspensión de desalojos entre abril 15 y junio 30 de 2020. Se suspende la posibilidad de efectuar a través de cualquier medio un desalojo, pero, ojo, atrás les dije, no se vayan a confundir, atrás les dije, se pueden pactar entregas. Las entregas no son desalojos. Las entregas pueden pactarse voluntariamente. El único requisito es que medie autorización de la autoridad municipal para poder hacer el trasteo. Pero se puede pactar entregas anticipadas o si se vencía el tiempo y se pueden hacer entregas. El reajuste del canon, como les dije, es un asunto aplazado y luego se incrementará y será un pago proporcional. Las estipulaciones especiales son los acuerdos. Se determinó que los acuerdos en que lleguen las partes van a formar parte del contrato por Ministerio de la Ley. Insisto, hay prohibiciones, no se pueden pactar indemnizaciones ni ningún tipo de penalidad. Y en caso de que las partes no lleguen a ningún acuerdo, lo que está previsto es que en cualquier tipo de ejecución, entonces se pueden cobrar intereses equivalentes al 50% del interés bancario corriente. El tema de prórroga de contratos, les hablé de una prórroga de contratos sui generis, solamente en este caso. Entonces, los inmuebles que debían ser restituidos por haberse dado terminación en este tiempo de emergencia económica, social y ecológica, se entenderán renovados de forma distinta a la pactada en la ley o en el contrato hasta el día 30 de junio de 2020, a menos de que las partes hagan un pacto en contrario. Sin embargo, insisto, se pueden recibir anticipadamente los inmuebles siempre que haya permiso de la autoridad municipal y así evitar prórrogas, si se logra. Inicio de contratos, suspendido hasta junio 30, salvo pacto en contrario, siempre. Y la aplicación extensiva que se hace, entonces, insisto, vivienda, comerciales, personas jurídicas sin ánimo de lucro. ¿Qué no está incluido? Perdón, no se incluyen los contratos de arrendamiento suscritos con el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, los contratos de leasing habitacional
y los contratos de arrendamiento financiero o leasing del otro tipo. Entonces, el llamado para ustedes es socializar el tema con propietarios, arrendatarios, sentarse con las aseguradoras siempre, siempre buscar que ellos estén, aseguradoras y afianzadoras, estén presentes en las negociaciones para clarificar los aspectos que se hubieran, pues, los problemas que hubo, digamos, en este tiempo entre el anuncio del presidente de las medidas que se iban a tomar y la salida del decreto, porque en ese tiempo, pues, hubo como falta de claridad en lo que iba y no iba a pasar. Y el llamado, insisto, y por eso la charla larga fue sobre conciliación, es que utilicemos la conciliación virtual, hagamos acuerdos en un marco equitativo y solidario y demos la talla con el momento histórico en que nos encontramos. Hagamos uso de lo que tenemos para el momento histórico y utilicemos todas las herramientas que tenemos para dar solución y no dejar a que cuando haya posibilidad de acudir a la rama judicial, entonces ahí tengamos una acumulación enorme de problemas por resolver de los que a los que podíamos dar solución durante este tiempo de restricciones de movilidad y no lo hicimos. Que no llegue el momento en que abran la actividad normal y nosotros nos quedemos con todos estos asuntos sin resolver. Muchas gracias por escucharme. Con esto termino mi charla. Espero que les hayan quedado cosas claras, más que dudas, pero igual las dudas esperamos resolverlas ahora. Entonces, creo que le doy la palabra a María Alejandra o a Juliana, no sé. Buenos días, doctora Luz Jennifer, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos brindas. Entonces, vamos a darle paso a las preguntas, pero sea lo primero, pues darles el agradecimiento, mejor ya más que la bienvenida a todas las personas que nos han acompañado cada 15 días en esta jornada del arrendador, que es el encuentro, como decimos nosotros siempre, es la cita quincenal con el sector del arrendamiento y el gremio. Vamos a dar paso entonces a varias preguntas, aclarándoles también en este, digamos que este tema tan importante, muy a propósito precisamente del decreto expedido el día de ayer, pues, o el 15 a la medianoche, sobre arrendamientos, porque es un llamado a llegar a acuerdos y esta es una herramienta muy valiosa precisamente para llegar a esos acuerdos. El Centro de Conciliación de La Lonja, también es importante que les contemos, es abierto a todas las personas, es un centro de conciliación especializado en temas inmobiliarios, pero es abierto para todo tipo de público y de verdad que los queremos que sea una herramienta para ustedes este medio que es la conciliación virtual. Doy paso entonces a las preguntas. Lo primero que nos preguntan es que hay una persona que vive en un inmueble en Medellín, pero el arrendador vive en Bogotá. Es sin inmobiliaria, es un arrendamiento directo. ¿Tiene que llamarlo a conciliar a Bogotá o pueden hacerlo desde Medellín? No, valiosísima esa pregunta. Decirles que la conciliación no tiene ningún tipo de restricción territorial, de modo que puede ir al centro de conciliación de La Lonja, llamar a esa persona. Lo importante es tener el dato de contacto y pues coordinar el asunto de la reunión, pero no importa que esté en Medellín y Bogotá, puede llamar la conciliación virtual desde donde está y no hay ningún problema. Perfecto. Nos preguntan también, bueno, antes de continuar con las preguntas, algunas personas nos están levantando la mano, queremos recordarles que las preguntas las pueden hacer por medio del aplicativo QIA que aparece en la barra negra del recuadro en la parte inferior de la pantalla. Ahí pues nos están ingresando todas las preguntas. Nos preguntan aquí, otra pregunta que nos hacen es, ¿podría realizarse un acuerdo conciliatorio virtual que preste mérito ejecutivo sin la firma de las partes? Sí, señora. Pues justamente ese es el tema álgido que ha venido presentándose siempre antes de la cuarentena con el tema de la conciliación virtual, pero sí, el acta es completamente ejecutable
las partes no tienen que firmar el acta, no hay requisito legal que lo señale, simplemente bastaría con la firma del conciliador. Entonces no hay ningún problema y se puede ejecutar ante los jueces. Y el llamado del gobierno en esa situación de emergencia es a que hagamos uso de los medios virtuales, de modo que no hay ningún problema y será un acta completamente válida. Perfecto, gracias. Otra pregunta muy a propósito de estas tecnologías, hay plataformas virtuales que tienen un espacio de duración limitado, digamos Zoom cuando es gratuito son 40 minutos. Entonces nos pregunta aquí una persona que si es posible que al iniciar la audiencia se determine un tiempo máximo de duración, teniendo en cuenta que las plataformas tecnológicas son limitadas. Es posible, pero no es el ideal, ¿no? Y por eso justamente el llamado es a que acudamos a centros de conciliación, porque los centros de conciliación tienen plataformas, pagan por plataformas, en donde el tiempo resulta no siendo limitado y podemos tranquilamente dedicar el tiempo que la conciliación se merece. Entonces, digamos que eso no va a ser algo por lo que matarnos la cabeza los usuarios, sino que es más responsabilidad de los centros de conciliación garantizar plataformas que tengan una duración suficiente para el propósito que es la negociación. Perfecto. Nos preguntan que para envío del acta, ¿basta con que se envíe un documento PDF por correo electrónico o si es necesario que el centro garantice la entrega física del documento? Bueno, la verdad que igual en estos momentos, o sea, los centros de conciliación mandan el acta una vez registrada, en este momento pues que no se pueden reclamar físicamente, pero en el centro de conciliación restará una que tenga el sello o bueno, no sé, o el registro físico también del acta de conciliación y ahí sí nos tocará esperar que determinen los jueces en realidad. En mi concepto, si yo pruebo que es el recibo del acta, la primera copia que presta mérito ejecutivo, podríamos acudir ante el juez con esa que me llegó al correo, ¿cierto? Pero como no sabemos lo que vaya a determinar un juez en este asunto de la virtualidad, digamos que yo preferiría posteriormente, cuando podamos salir, ir a recoger mi actica en el centro de conciliación. Perfecto. Pregunta a otra persona que si con ocasión del cierre de los establecimientos de comercio hay un comerciante que agota sus recursos, se encuentra en quiebra y solicita la terminación del contrato para el 1 de junio a pesar de que faltan 8 meses de vigencia. ¿Es válido exigir el cumplimiento del contrato? Y además nos pregunta que si es válido exigir penalidad o indemnización por esa terminación anticipada. Pues en realidad no, justamente el llamado es a que conciliemos, ¿cierto? Entonces, si esa situación pues lamentable que se ha presentado con varios comerciantes es una realidad, primero, para que pueda darse la situación de terminación del contrato por imposibilidad del pago o lo que sea, hay que entrar a negociarlo porque en principio habría una terminación anormal del contrato, un incumplimiento. Entonces, debería acudir a un proceso de insolvencia o alguna forma de acreditar que efectivamente es por una crisis que va a terminar el contrato allí en los procesos de insolvencia, cuando el juez de insolvencia ve que en realidad seguir con ese contrato sería una carga para el deudor, él mismo ordena la terminación, entonces habrá una terminación judicial. Y las penalidades depende si la situación, si la imposibilidad se dio a raíz de esta situación de la emergencia que estamos viviendo. Porque si es un incumplimiento que empezó antes, entonces no pueden todos los incumplimientos alegarse que fue por causa de esta situación. Entonces el caso específico debería revisarse, pero lo cierto es que el juez de insolvencia, que es al que debería acudir la persona que está en esa situación, puede dar por terminado el contrato, pero no yo, arrendatario, por mí mismo, decir como no puedo pagarlo, doy por terminado y chao. No, no puede pasar.
Muchas gracias. Ahí también de pronto para hacer una claridad desde el mismo decreto 579 que se expidió el día de ayer, es importante también entender que las limitaciones que hay sobre los posibles intereses, penalidades o sanciones no se pueden establecer para esos acuerdos de pagos de manera especial, pero la norma no se ocupa de las terminaciones porque esto es un tema distinto que además, digamos, en varias declaraciones el ministro Jonathan Malagón lo que ha explicado es que este decreto lo que busca es proteger a esos arrendatarios que quieren continuar en el arrendamiento, pero que esta situación les alteró bastante el orden de las cosas los elementos iniciales en el contrato. Entonces es una protección para los que quieren continuar en ese contrato, en esa explotación del inmueble y continuar con el negocio, pero si alguien desea terminar por adelantado el contrato, esto sigue teniendo los elementos que se hayan pactado en el contrato, siguen teniendo las penalidades que existan en la ley, pero es muy valioso. Primero, el llamado a la conciliación, que a veces el propietario y la inmobiliaria también deben mirar cuándo es mejor aceptar una terminación que continuar en un inmueble que en mora, que claramente pues no se puede seguir realizando la operación, y también pues lo que dices de ya acudir al juez de insolvencia, que sí podrá entrar a determinar cuando en efecto existan condiciones de esa quiebra argumentada para hacerlo. Pero muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan que si un apartamento se vendió y se debía entregar el 15 de abril, la cliente tiene todo listo para la entrega, pero no ha podido hacer el trasteo, ¿cuál puede ser la solución? Pues depende de dónde esté ubicado, ¿no? Como les digo, o sea, se pueden hacer, los trasteos en este momento están suspendidos, pero si se adelantan los permisos respectivos ante la autoridad municipal y se lo confieren, pueden hacer el traslado de los bienes. El tema está en que igual no estaría incurriendo en ningún incumplimiento quien no entregue un inmueble en estos momentos y hasta el 30 de junio por razón de la pandemia. Pero si usted, como persona que necesita desocupar, consigue los permisos ante la autoridad municipal, perfectamente puede hacer el trasteo y entregar. Perfecto. Por aquí nos preguntan, dame un segundo, que en un local comercial la agencia dice hoy que el inquilino está incumpliendo desde enero, pero en mayo se renueva el contrato y no se ha pasado carta de entrega del inmueble y actualmente encuentra abierto el establecimiento. En este caso, ¿qué se debe hacer? ¿Me puedes repetir la pregunta? Bueno, sí, claro que sí. Aquí nos dicen, hay un local comercial y se le informa, desde la agencia informan que el inquilino está en un incumplimiento, pero el incumplimiento viene desde Desde enero. enero. Ujú. En mayo se hace la renovación del contrato, no han pasado carta de restitución del inmueble y actualmente se encuentra abierto el establecimiento. ¿Qué se debe hacer en ese caso? No, pues el contrato continúa. Y si el incumplimiento viene de enero, no está dentro de ninguna de las exenciones de este momento específico. Ya lo que deben hacer es acudir, si quieren pues conciliarlo, lo pueden buscar conciliar que se determine una fecha de entrega y una forma de pago de los cánones adeudados. Si eso está con la aseguradora, pues ya debe estar siniestrado. Y si no, pues entonces buscar entre las partes arrendador, arrendatario, que se determine un acuerdo. Y si no, esperar a que abran juzgados e intentar el proceso ejecutivo y el proceso de restitución de inmueble arrendado. Perfecto. Nos preguntan que, otra preguntita adicional, es que cuando un arrendatario decide terminar el contrato unilateralmente, argumentando que no tiene dinero para pagar el canon porque tiene la oficina cerrada, se puede llamar a conciliación, es válida esa terminación, aplica la cláusula penal por incumplimiento. Bueno, creo que ya habíamos dado respuesta, pero no sé si de pronto quieras Sí. hacer alguna precisión. No, pues yo creo que lo que tú dijiste es suficiente. Igual ahí aplican las indemnizaciones que hubieran pactado las partes. Esa terminación pues unilateral no, no va a menos de que haya el pago de la penalidad, pero además, claro que se puede conciliar. La primera pregunta es, ¿se puede conciliar? Sí, se puede hacer. Usted puede buscar siempre conciliar eso, cualquier cosa. Sí, perfecto. Y por aquí nos preguntan, dame un segundo, que si qué validez tendría la conciliación sin un abogado
intermediario en derecho. Perdón, sin un abogado o un intermediario en derecho. O sea, que las partes directamente Asistir al centro de conciliación. sí, no hay obligación de que las partes acudan a través de abogado. Es un derecho, más no una obligación. Entonces, los conciliadores en los centros de conciliación por ejemplo, el de la LONGE, los de las cámaras de comercio, somos abogados y debemos brindar una especie de garantía para las partes en que se respeten sus derechos, pero las partes, o sea, siempre va a ser válida la conciliación, aun si las partes acuden directamente. Nos preguntan aquí que si tengo un arrendatario de local comercial que el contrato finaliza el 30 de abril y quiere entregar para ese día, siempre y cuando la cuarentena no se extienda, ¿lo puedo recibir si las condiciones se prestan o se renovaría automáticamente hasta el 30 de junio? Se puede recibir si tiene los permisos y desocupa el inmueble, pero si no se logra tener permisos o no se dan las condiciones para poderlo recibir, el contrato se renovará automáticamente hasta el 30 de junio y las obligaciones de las partes siguen intactas. Finalmente, nos preguntan qué pasa en los casos en que los propietarios no desean negociar con los arrendatarios o no pueden flexibilizar más su propuesta y el arrendatario no la acepta para la negociación. No, ya si los propietarios no quieren o lo que sea que están diciendo en estos momentos es real, es porque están siempre intentando negociaciones directas. Entonces, busquen la conciliación. Ahí va a haber un tercero que les va a colaborar. Igual, no hay garantía de que todo se concilie, de que todo resulte siendo positivo. En últimas, habría que acudir a un juez que solucione por nosotros, ¿cierto? Pero el llamado es al acercamiento, a intentarlo. Si usted, como el caso en que están haciendo esta pregunta, intentó negociar con el propietario, con el arrendador, con quien lo intentó y no lo logró, lo intentaron directamente, acuda a tener la ayuda de una persona especializada en esto. Entonces vaya al centro de conciliación e intente, solicite allá su conciliación, su audiencia de conciliación, su trámite, porque ese tercero que va a intervenir seguramente tiene otro tipo de herramientas y va a ayudarle a obtener la solución que usted fracasadamente ha intentado tener. Bueno, ya para terminar, nos hacen una última preguntita que nos llegó. Nos preguntan si los trasteos también están prohibidos hasta el 30 de junio. Sí, o sea, pues entendemos que están prohibidos hasta ahora, hasta el 26, ¿no? Lo que pasa es que supongo, son especulaciones nuestras, creemos que el asunto de la cuarentena no va a terminar como la levantamos de una, sino que va a ser un poco escalonada. Entonces, la norma previó que hasta el 30 de junio se aplaza todo, se suspende, se reanuda, pero desde que haya aislamiento estarán prohibidos los trasteos, en principio. Así es. Bueno, Luz Jennifer, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Te doy paso Gracias a entonces ya ustedes. para que te despidas. Muy amable. No, muchísimas gracias. Espero, pues, de verdad que haya podido contribuir en el propósito de la charla. Y en todo caso, cualquier asunto que tengan adicional, allá en la loja están para colaborarles y pues los abogados también estamos para colaborarles. Gracias. Gracias a ti. Tengan todos un feliz día. Hasta luego.